Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectativa y curiosidad en el mundo del entretenimiento, especialmente para los seguidores de la exitosa serie Erkenzicus. Sí, amigos, vamos a hablar de la conexión del romance, de lo que hizo que Can-Yaman, el carismático protagonista, se enamorara perdidamente de su coprotagonista, la talentosa Demet Özdemir. ¿Qué fue lo que prendió esa chispa entre estos dos astros turcos? ¿Fue el guión, la química en pantalla, o algo más profundo que nació detrás de cámaras? Prepárense porque hoy vamos a desgranar los detalles, las pistas y las revelaciones que nos ayudarán a entender esta historia de amor que cautivó a millones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! La historia de Can-Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, uno de los romances más sonados de los últimos años en la televisión turca y, por extensión, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de Erkenzicus, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, donde sus personajes, Kandibit y Sanemayın, protagonizaron una historia de amor que conquistó a audiencias de todo el mundo, sino también en la vida real. Y es que a menudo, la ficción se mezcla con la realidad de maneras sorprendentes, ¿verdad? Can-Yaman, conocido por su porte y carisma, ha sido siempre objeto de atención mediática, pero su relación con Demet Özdemir tomó un cariz especial, convirtiéndose en un foco de atención para millones de admiradores que seguían cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera del set. Las primeras señales de que algo más que una simple amistad profesional estaba ocurriendo llegaron a través de sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas conjuntas. Los fans, siempre observadores, notaron la complicidad, las miradas cargadas de significado, las sonrisas cómplices que iban mucho más allá de la simple actuación. Era como si la pantalla se hubiese quedado pequeña para la energía que emanaba de ellos. Cada me gusta, cada comentario atiniendo a lo que compartían en sus plataformas digitales, cada fotografía juntos era analizada con lupa, buscando la confirmación de un romance que se sentía en el aire. Y luego llegó la confirmación, aunque a veces de forma sutil, a través de las palabras del propio Can-Yaman. Él mismo ha sido quien, en diversas entrevistas y a lo largo del tiempo, ha abierto la puerta a lo que sintió y sigue sintiendo por Demet. Y créanme, sus declaraciones no dejan lugar a dudas sobre la profundidad de sus sentimientos, revelando capas de intimidad y conexión que pocos habían anticipado. Uno de los aspectos que Can-Yaman ha destacado repetidamente, y que se ha convertido en el eje central de su narración sobre su relación con Demet, es la conexión a nivel de alma, o como él mismo lo describe con una emotividad palpable, un encuentro de espíritus. Para Can, no se trata solo de la atracción física, esa chispa inicial que tantas parejas comparten, ni de la mera comodidad que se puede generar al trabajar codo a codo en un proyecto exigente. Él ha hablado de cómo Demet logró ver y conectar con aspectos de su personalidad que a menudo permanecen ocultos bajo la armadura de su imagen pública, esa imagen de galán que lo rodeaba. La autenticidad es algo que él valora enormemente y parece que Demet le ofreció ese espacio seguro, ese refugio donde podía ser él mismo, sin filtros, sin máscaras, con todas sus vulnerabilidades al descubierto, y ser aceptado y amado por ello. Can-Yaman ha mencionado en múltiples ocasiones que Demet posee una energía muy especial, una luz interior que irradia y que lo cautivó desde el principio, desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en el plató. No es solo su belleza física, que es innegable y ha sido motivo de admiración por sí sola, sino también su personalidad arrolladora, su forma única de ver la vida, su inteligencia aguda y su sentido del humor contagioso. Él ha descrito a Demet como alguien que lo hace reír de forma incontrolable, que lo desafía intelectualmente, invitándolo a reflexionar y a crecer, y que comparte muchas de sus inquietudes más profundas sobre la vida, el arte y el mundo. Y eso, amigos, es una combinación explosiva y potentísima para que nazca y florezca el amor verdadero, un amor que va más allá de lo superficial. Recordemos que Erkenzicus no fue un proyecto cualquiera en la carrera de estos actores. Fue una serie que exigió muchísimo de ambos, implicando largas jornadas de grabación extenuantes, escenas cargadas de emociones intensas, y la presión constante de mantener el éxito ante una audiencia global que tenía las expectativas por las nubes. En este contexto, es natural que los actores desarrollen vínculo. Que nazca una camaradería, un entendimiento mutuo. Pero lo que parece haber ocurrido entre Can y Demet fue algo que trascendió esa camaradería típica de un set de rodaje.
Se convirtieron en confidentes, en compañeros de aventuras, en apoyo mutuo en los momentos de estrés y cansancio, y esa cercanía, esa intimidad forjada en el fragor de la producción, se tradujo sin lugar a dudas en esa química innegable y electrizante que veíamos en pantalla, y que traspasaba la pantalla para llegar a cada uno de nosotros. Kanyaman ha sido notablemente honesto al confesar en varias ocasiones que Demet tenía una forma de entender lo que pocos lograban. Era como si leyera entre líneas, como si comprendiera sus silencios y descifrara sus pensamientos más complejos sin necesidad de palabras. Quizás era la forma en que compartían esa pasión voraz por la actuación, esa dedicación a su arte que los unía. Quizás era la forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos de duda o dificultad, dándose fuerzas el uno al otro. O simplemente era esa conexión inexplicable, esa afinidad predestinada que a veces surge entre dos almas que están destinadas a encontrarse. Él ha llegado a decir con una sinceridad conmovedora, que la admiraba profundamente, no solo como actriz, demostrando un talento extraordinario en cada escena, sino también y sobre todo como persona, valorando sus cualidades intrínsecas. Y la admiración mutua, como bien sabemos, es un pilar fundamental en cualquier relación amorosa duradera y sólida. Una de las cosas que más intriga y fascina a los seguidores es cómo esa conexión tan potente y tangible se trasladó del guión a la realidad. En Erkencikus, sus personajes, Kan y Sanem, pasaron por un torbellino de emociones y situaciones, desde el enamoramiento inicial, tierno y torpe, pasando por las inevitables dificultades, los malentendidos que ponen a prueba la relación, hasta la consolidación de su amor, un amor maduro y fuerte. Y Kan ha confesado con una sinceridad que desarma, que en muchos momentos, los sentimientos que experimentaba al interpretar a Candivit junto a Demet eran genuinos, eran reales. Él se dejaba llevar por la emoción que ella le transmitía, por la energía vibrante que emanaba de ella en cada interacción, y eso hacía que la actuación fuera aún más real, más cruda, más conmovedora, logrando llegar al corazón de millones de espectadores. Él ha sido muy claro al afirmar que se enamoró de la persona que Demet Özdemir es detrás de las cámaras, en la intimidad de su vida privada. Hablaba de su espontaneidad, de esa naturalidad que la hacía tan especial, de su autenticidad inquebrantable, de esa chispa que la hacía única e irrepetible. No se trataba de una estrategia de marketing para potenciar la serie, ni de una relación forzada para mantener el interés del público, algo que lamentablemente sucede en el mundo del espectáculo. Era algo que brotaba de manera natural, de una conexión profunda y genuina entre dos seres humanos que se encontraron en el momento y lugar adecuados, y que supieron apreciar lo que el otro les ofrecía. Kanyaman ha compartido, en conversaciones íntimas, que Demet le aportaba una paz y una serenidad muy necesarias en medio del torbellino constante de su carrera profesional. En un mundo tan competitivo, tan exigente y a menudo tan caótico como el del espectáculo, encontrar a alguien que te brinde ese refugio, esa calma en medio de la tempestad, es un tesoro invaluable, un ancla que te mantiene firme. Él ha hablado de cómo Demet lo inspiraba, de cómo su presencia le hacía sentir mejor, más fuerte, más completo, como si hubiera encontrado una pieza que faltaba en su propio rompecabezas personal. Además, es importante mencionar y recalcar que ambos actores demostraron una profesionalidad impecable durante toda la serie. A pesar de la evidente conexión, de la química desbordante y de los sentimientos que pudieran estar surgiendo o ya haber surgido entre ellos, mantuvieron siempre el foco en entregar un producto de calidad, en cumplir con su trabajo de la mejor manera posible, y lo lograron con creces. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno de masas y gran parte de ese éxito rotundo se debió, sin lugar a dudas, a la química palpable, a la conexión profunda y a la magia que ambos transmitían en cada escena, logrando que el público creyera en su historia de amor hasta el último momento. Kanyaman también ha destacado con admiración la inteligencia emocional de Demet. Como ella era capaz de comprender sus emociones, a veces complejas y difíciles de expresar, de anticipar sus necesidades, incluso antes de que él mismo fuera consciente de ellas, y de brindarle el apoyo que necesitaba en cada momento, sin necesidad de pedirlo explícitamente. Esta empatía, esta capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender sus sentimientos, son cualidades esenciales que para él eran sumamente atractivas y que lo atrajeron enormemente, fortaleciendo aún más el vínculo que los unía. Y no podemos olvidar el factor de la diversión, ese ingrediente tan vital en cualquier relación. Kanyaman ha mencionado en varias ocasiones, con una sonrisa en el rostro, que Demet posee un gran sentido del humor y que juntos se divierten muchísimo. Las risas compartidas, los momentos de complicidad espontánea,
las bromas internas y la ligereza en su relación debieron ser un ingrediente clave, un condimento esencial para que el amor floreciera de manera natural y sólida. Por otro lado, es interesante analizar cómo la opinión pública, la energía colectiva de los fans, ha jugado un papel en esta historia. Los seguidores, al ver la conexión tan evidente entre los actores, generaron una ola de apoyo y de deseo ferviente de que su relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y en muchos casos, esa energía colectiva, ese entusiasmo generalizado, puede influir, aunque sea de forma inconsciente, en la dinámica de una pareja, creando una especie de presión positiva. Sin embargo, en el caso de Khan y Demet, las propias palabras de Can Yaman, desgranadas en estas entrevistas, nos confirman que los sentimientos eran genuinos, que la chispa era real y que brotaban desde lo más profundo de su ser, independientemente de la opinión externa. Las entrevistas donde Can Yaman ha hablado de su amor por Demet son verdaderas joyas para los fans, auténticos tesoros que revelan la intimidad de su relación. En ellas él no escatima en elogios, describiéndola como una mujer increíble, talentosa y hermosa, no solo por fuera, con una belleza que cautiva, sino también y sobre todo por dentro por su calidad humana y su nobleza de espíritu. Ha utilizado palabras tan potentes como alma gemela, y ha expresado la profundidad de sus sentimientos de una manera que resuena con la pasión, la intensidad y el romanticismo que caracterizan a las historias de amor turcas, esas que nos roban el aliento. Él ha sido muy explícito al decir que se enamoró de su humildad, de esa sencillez que la caracteriza a pesar de su fama y éxito. Se enamoró de su dulzura, de esa ternura que transmite en cada gesto. Y de su capacidad para mantener los pies en la tierra, para no dejarse llevar por la vanidad ni por las luces artificiales del mundo del espectáculo, a pesar de su estrellato. En un mundo donde la superficialidad a menudo predomina y donde las apariencias engañan, encontrar a alguien con esas cualidades tan valiosas y genuinas es, como él mismo ha dicho, un verdadero regalo, una bendición. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda uno de los romances más envidiados y admirados de los últimos tiempos. Y aunque actualmente sus caminos sentimentales hayan tomado rumbos distintos, el impacto de su conexión, la fuerza de sus sentimientos y las razones por las que Can Yaman se enamoró de Demet Özdemir siguen siendo un tema fascinante para analizar, para recordar y para inspirarnos. Se trató de una mezcla explosiva de química en pantalla, de admiración mutua profunda, de una conexión a nivel de alma que trascendió las barreras de la actuación, y sobre todo, de un amor genuino, real y hermoso que nació en el set de una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos, dejando una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Así que para recapitular un poco y poner en orden todas estas maravillas, podemos decir que Can Yaman se enamoró de Demet Özdemir por una combinación de factores, una sinfonía de cualidades que la hacían única a sus ojos. Destaca la energía desbordante y la luz propia que ella irradia, esa fuerza interior que lo cautivó. Resalta su autenticidad inquebrantable, su capacidad para ser ella misma sin miedo ni reservas. Su inteligencia aguda, su sentido del humor contagioso que iluminaba sus días. Y, de manera muy especial, su capacidad para brindarle paz y serenidad en medio de la vorágine de su vida. Se sintió comprendido en lo más profundo de su ser y admirado por ella, y esa conexión profunda, esa afinidad espiritual, trascendió la pantalla, creando un lazo que muchos consideran, y con razón, de alma gemela. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la fascinante historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de su conexión, que hayan descubierto nuevos matices y que les haya parecido tan intrigante y emotivo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja, sobre su química y sobre los motivos que Can ha revelado para su enamoramiento. Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo con mucho interés cada una de sus opiniones y agradezco enormemente su participación. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido, compartirlo con sus amigos que también siguen estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Tenemos muchas más historias, más análisis y mucho más contenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.